Hola, buenas tardes. Soy Natalia Mármol, cofundadora de Nevia Health, empresa dedicada a los trastornos del neurodesarrollo, en especial el autismo. Siguiendo con nuestro ciclo de entrevistas, hoy vamos a hablar de los tóxicos ambientales y sus efectos en las patologías del neurodesarrollo. Para hablar de estos temas, hemos invitado al experto en la materia, el doctor Javier Hernández Covarrubias. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Para aquellos que no le conozcan, el doctor Hernández es médico especialista en otorrinolaringología, palabra complicada, y alergias, especializado en medicina ambiental, miembro del Comité Científico de la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo, miembro de la Academia Americana de Medicina del Medio Ambiente, autor del libro Guía para vivir sano en un mundo tóxico, y ponente en congresos internacionales sobre alergología, medicina ambiental y pediatría. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Gracias a usted por estar aquí. Para empezar a introducir el tema de hoy, me gustaría que explicara qué es la medicina ambiental, doctor. Bueno, esa pregunta me gusta. Es una especialidad nueva, ¿sí? Y me gusta porque eso decía mi maestro, es una especialidad nueva que tiene como 70 años. Pues sí, la verdad es que es nueva a pesar de tener 70 años. Y esto empezó desde luego en Estados Unidos con muchos otros movimientos nuevos y a razón de individualizar al paciente, no ver a las enfermedades como en grupo, sino ver a cada paciente de una manera individual. Y ellos usan un término que se llama individualidad bioquímica, ¿sí? Se ha modificado con el tiempo, pero es verdad, nuestra bioquímica es totalmente diferente y única. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y los gemelos idénticos qué sucede? Tienen el mismo ADN y cómo es que es diferente, porque más del 92% de estos genes pueden ser modificados por el medio ambiente, desde toxinas, alimentos, sea en contra o a favor, y eso ya nos hace diferentes. Por eso, si se fijan, no son exactamente iguales. Este término es muy interesante. Y otro término de estos médicos ambientalistas es el concepto de la carga total, que es la cantidad de contaminantes que tiene un ser. Y esto puede ser un perro, un gato o el ser humano. Y eso es lo que estudia la medicina ambiental, cómo el medio ambiente tiene efecto en cada individuo, porque además la respuesta es diferente en cada uno. Entonces, un compañero mío le decía a nuestro maestro, al doctor William Ray, y le decía, doctor, desde que lo conocí, me complicó la vida. Pero yo le decía, pero nos la hizo más interesante porque ahora sí podemos llegar a prevenir realmente y a sanar en muchos casos. Y en otros podemos dar calidad de vida. O sea, siempre hay una mejora. No importa que sea sanar totalmente o mejorar, pero sobre todo prevenir. Y esa es la medicina ambiental. Tiene 6 conceptos. 2 de estos son los que les platiqué ahorita: individualidad bioquímica y carga total. Mientras menos carga de contaminantes tenemos, mejor vamos a estar. Esa es la medicina ambiental. Está la Academia Americana de Medicina Ambiental y en España se ha hecho muy grande también, y en Italia, y en Alemania, y en Inglaterra, y en toda Europa, ¿no? Entonces, esto ya tiene algún tiempo. Yo la conocí en 1997. Perfecto. ¿Usted cree que los tóxicos ambientales juegan un papel importante dentro de las patologías del neurodesarrollo? Sí, totalmente, totalmente, porque el órgano más lábil que tenemos es el cerebro. Es decir, ¿cómo? Si está metido, ¿no tienes duro esto? Sí, lo tengo demasiado duro, pero aún así, los químicos lo alcanzan al cerebro, y el cerebro tiene una cuestión. El 64% de él está hecho de grasa. Hay grasa buena y hay grasa mala, pero este 64% de él es grasa. Y resulta que los tóxicos son liposolubles. Lipo viene de grasa, se disuelven en grasa. Es decir, les gusta meterse y mezclarse con la grasa. Y este tiene 64%. Entonces, cuando llegan a nosotros, alcanzan el cerebro y ahí se quedan y lo inflaman.
Y otro problema es que cada una de nuestras células tiene su membrana celular, que es como el teclado del ordenador, ¿no? Imagínate, con el teclado del ordenador te comunicas con las otras células, con las otras computadoras y con la célula internamente, ¿sí? Tu disco duro internamente. Entonces, el teclado es básico y está hecho también de grasa. Entonces, si se meten ahí estos tóxicos, pues ni va a poder funcionar bien la célula, ni va a poder comunicarse. Y es muy difícil sacarlos. Tenemos un sistema de desintoxicación para hacerlo, pero ese es el problema básico. Y esto puede ser desde el embrión, ¿sí? Me podría ir un poco más atrás, ¿no? Desde el espermatozoide y el óvulo, que es de lo que ya deben tener algunas alteraciones. Pero el embrión, ¿sí? Ya empieza a ser afectado. ¿Por qué? Porque la placenta no es un filtro, ¿sí? Y entonces todos estos químicos y estas toxinas pueden pasar a través de ella. Y los adultos podemos desintoxicar haciendo modificaciones bioquímicas de estos tóxicos liposolubles por medio del sistema de desintoxicación que ya tenemos formado los adultos, pero un bebé o un embrión todavía no lo tiene. Y nosotros podemos sacar los químicos por 4 partes. Miren, cuando los eliminamos por pulmón, pues... Un segundo, doctor, antes de pasar a eso, ¿puede explicar para aquellos que no sepan exactamente, cuando decimos la palabra tóxico ambiental, ¿a qué nos referimos? Bueno, hemos dividido en medicina ambiental las toxinas en 3 grupos. Está muy fácil. Los hongos, que te pueden dar alergia o producir una micotoxina. Los químicos, que son los químicos orgánicos y los metales tóxicos, y los campos electromagnéticos, todo lo que producen estas cosas, y las computadoras y todo. Entonces, a esos me refiero, ¿no? Y de varias maneras pueden entrar al cuerpo. Sobre todo los de las micotoxinas de los hongos y los químicos elaborados por el ser humano, son los que entran y se mezclan. A ver, ¿le hemos perdido, doctor? Con todos estos estructuras que tiene. Cerebro y membranas celulares están hechas de grasa y ahí es donde se van a alojar estos químicos y micotoxinas liposolubles. Y bueno, te estaba diciendo que el adulto puede por pulmón eliminar, por riñón, es decir, en orina, por hígado, por heces fecales, o por piel, por sudor, las toxinas. Pero un bebé que está 9 meses flotando en agua, yo les digo, está marinado en químicos. Entonces, desde ahí empieza el problema, desde el embarazo. Entonces, la respuesta de que si esto afecta a las enfermedades del neurodesarrollo, desde luego que sí. Y por eso hemos visto un incremento desde finales de la Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a usar mucho más químicos. O sea, ¿usted cree que realmente hay una relación directa entre el aumento de los casos en las enfermedades o las patologías del neurodesarrollo con el aumento de esta toxicidad global, digámoslo así? Pues te voy a decir lo que me decían mis maestros. Tú no puedes creer nada. Me dicen, a creer a la iglesia. Tú tienes que demostrarlo. Y ellos cuando abren la boca te dan una cantidad de bibliografía, que esa es la que yo tengo, ¿sí? Ya me la han dado. Libros, o sea, ya ni siquiera revistas, que es lo más actual, o conferencias en congresos, sino ya está en libros, porque esto se sabe desde hace mucho tiempo. La medicina ambiental tiene más de 70 años. Entonces, eso lo tenemos ya puesto, ya sabemos cómo alteran las toxinas bioquímicamente a la célula. Ya lo sabemos y sabemos cómo podemos sacarlas. Entonces, esto está demostrado. Y no puede ser que los doctores de antes no supieran cómo detectar los casos y por eso había muy poquitos. No, esto es una epidemia y hay, claro, una individualidad bioquímica. Por eso hay gente que puede fumar 4 cajetillas diarias y durante 115 años se muere atropellado. Y hay gente que nada más respiró lo que fumaba a los 20 y se muere a los 30. Entonces, hay una susceptibilidad genética, entiendo, que es lo que me... Claro, hay una susceptibilidad bioquímica, genética, y también el estilo de vida te va a cambiar tu ADN. Entonces, si tú no apagas los genes que ya traes, que no son
muy buenos, pues entonces estás en riesgo. Si tienes un estilo de vida favorable, vas a aprender los genes que necesitas para desintoxicar y vas a estar bien. Vale, entonces vayamos por partes. Por ejemplo, una de las cosas que nos han preguntado las familias, que le voy a pasar una preguntita aquí mientras vamos desarrollando el tema, es cómo nos afectan los microplásticos y los hidrocarburos, siendo dos temas que parecen ser muy recurrentes dentro, por ejemplo, en el autismo. Cuando se hacen los test de compuestos tóxicos, estos dos parecen ser bueno, unos que suelen estar muy marcados. Entonces, explíquenos un poco cómo llegamos a intoxicarnos de estas dos cosas y cómo podemos desintoxicarnos. Bueno, finalmente estos entran dentro del grupo de químicos orgánicos y por lo tanto son liposolubles, se van a ir a mezclar con la grasa. Los hidrocarburos, bueno, son lo que despiden los autos, algunas fábricas, pero más que nada los autos, y eso va a entrar por vía respiratoria. Nosotros pensábamos que entraba por nariz, bajaba por faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, bronquios más chiquitos, hasta alveolos, de ahí se iba a corazón, de ahí se esparcía por todos lados. Bueno, eso es cierto. El doctor William Bray encontró que también entran directamente al bulbo olfatorio, que es una prolongación del cerebro, y por ahí entran. Hay un mecanismo en el que se meten, se usa el zinc, que es un mineral que nosotros necesitamos para muchísimas funciones, y por ahí entran vía al cerebro. Entonces es muy rápida la inflamación y por ende los síntomas. Entonces, eso es en cuanto a los hidrocarburos y se quedan ahí. Y claro, como tú lo mencionaste, tenemos estudios en los que podemos detectar estos metabolitos en orina. Antes era muy difícil, había que hacer biopsias de grasa de diferentes partes de tu cuerpo y buscar específicamente el químico. Ahora con una muestra de orina, ¿sí?, ya puedes tener 500 químicos. Entonces, eso es para los hidrocarburos. Y para los plásticos, que hay muchos, sobre todo los que más problemas nos dan son los plasticidas, los que los hacen elásticos, que se llaman talatos, pero también los de los plásticos duros, que se llaman bifenol A, que ese además de venir en las botellas de plástico duro, también vienen los tickets que te dan cuando compras algo. Si te fijas, brillan un poco, es eso. Entonces lo estás tomando y estás absorbiéndolo por piel. Estos plásticos son los que más tenemos. Y los estudios que se han hecho en sangre en Estados Unidos, en poblaciones, hemos visto que esto es de lo que más tenemos. Y también este plástico que se usa muy elástico para envolver la carne y estas cosas que vienen en un rollo, ¿sí? Eso también hay mucho en el ambiente. Estos, igual que los hidrocarburos, van a entrar, estos te lo estás bebiendo en las botellitas de agua desechables que tienen que parar, y también los alimentos que están contaminados con estos, ¿no? En recipientes, si lo metes al microondas, esto se va a mezclar con tu comida y va para adentro. Entonces te los comes o te los bebes, eso se absorbe y desde a nivel de intestino empieza a alterar tu microbiota, que es la flora intestinal, y de ahí entra tu cuerpo y ahí se te quedan. Y tienes que echar a andar todo un sistema para sacarlos. Ahora, sabemos que hay relación entre estos y el cáncer, porque es inflamación, y entre estos y muchas otras enfermedades. ¿Qué es lo que pasa? En las escuelas de medicina no te enseñan toxicología, no llevas la materia de toxicología, la materia de nutrición no la llevas con el tiempo suficiente y la bioquímica no la llevas de una manera aplicable al paciente. Llevas la teoría, pero nunca te enseñan cómo esta hermosa materia puede ser bellísima cuando la aplicas a la medicina. Entonces, esto es lo de los talatos. Los talatos, por ejemplo, pues es el perfume más caro, es lo que hueles de un auto nuevo. Ese olor de auto nuevo son talatos porque pues tienen plasticidades para que las vestiduras y el tablero sea elástico. Por eso es un auto viejo, ves que está quebradiza la vestidura, el tablero, el techo, porque ya estos talatos se gasificaron y entran dentro de los BVOCOS, box. Esto se llama
compuestos orgánicos volátiles. Son las siglas en inglés, por eso está al revés, VOX, y estos se están volatilizando. Algunos huelen, como los hidrocarburos, no huelen. Entonces, y además no los ves. Entonces, los tienes en casa y nunca los percibes, pero sí están entrando y sí podemos detectarlos. Ahora, ¿qué síntomas dan? Puede dar miles de síntomas porque cada quien es diferente. Entonces, unos pueden ser neurológicos, pero otros pueden ser, por ejemplo, a nivel del sistema osteoarticular, puede ser una fibromialgia, o puede ser una artritis, o puede ser cardiovascular, una arritmia, una presión arterial alta. Entonces, depende de la persona en cómo se van a manifestar. Entonces, tienes que pensar en ellos para diagnosticarlos. Es parte de la medicina que vas a tener que encontrar en cada una de las especialidades. O sea, el ortopedista debe saber medicina ambiental, el cardiólogo, el neurólogo, el neumólogo, el urólogo, todos tienen que saber esta parte de medicina ambiental. Pero y en el caso, por ejemplo, en el autismo, ¿hay algunas sintomatologías que usted crea que están estrechamente relacionadas con los tóxicos ambientales? Sí, te voy a poner un ejemplo. Tengo muchos, pero tengo un chico de 8 años que cuando lo expones a cloro se deprime inmediatamente. Y entonces empieza a decir, soy tonto, nadie me quiere, por eso no tengo amigos, soy muy feo. Y lo sacas de ese lugar unos minutos y está bien, ¿sí? Incluso yo les enseño en las conferencias algunos ejercicios para detectar si los chicos están con algo de toxicidad. Y entonces le digo, sácalos del aula. A veces te puedo decir, mi brazo derecho, que es la bioquímica Cecilia Fernández, y ve toda la parte de nutrición, ¿sí? Recibí una niñita de primaria que mordía a la maestra el día que llevaba un perfume en específico. Ponía agresiva con ese perfume. Y eso lo puede hacer un alimento, un químico, un hongo, un polen, cualquier cosa, depende de cada paciente. Entonces, desde luego, esto ya lo sabemos y esto está escrito. Y tú lo puedes ver. Mira, una de mis maestras, la doctora Doris Rapp, me enseñó 3 preguntas que ha sido lo más útil en mi carrera y en la de mis pacientes, que me gustaría que se lo aprendan. Esto sí anota. Mi niño, antes de un cambio de comportamiento o antes de un síntoma, ¿qué come, qué inhala, qué toca? Por ejemplo, tengo pacientes que comen cualquier cosa, puede ser, ¿sí? Puede ser un alimento bueno, ¿sí? Pueden comer un huevo, pero a ese paciente en específico el huevo le genera una sensibilidad. Y entonces le quita el sueño, o lo pone disperso, o le da incontinencia urinaria. Y como no es inmediatamente como en las alergias, estas se llaman sensibilidades, pues pueden pasar algunos minutos, incluso una hora o más, y es cuando tienen los síntomas. Y va a tener signos que cambian. Podemos hacer un día una entrevista de puras sensibilidades y alergias y les enseño a diagnosticarlas. Pero esto es inmediato y tú lo ves. Y cuando detectas cuál es el agente, ya sea algo que inhaló, tocó, comió, que le genera esto, bueno, eres feliz porque se quita ese síntoma. Estas enuresis, que son niños que se orinan durante la noche, bueno, la mayoría se han quitado de esa manera. Y hemos encontrado varias cosas. Unos son los lácteos, otros son los colorantes artificiales, otros son algunos cosas ambientales que los papás ponen. Entonces, sí, desde luego que hay una reacción del cuerpo a los contaminantes. Y hay muchísimos contaminantes, más de 80,000 contaminantes en el ambiente, que eso no había, ¿sí? Antes del siglo XX. Una cosa, volviendo al tema que ha dicho usted antes del cloro, una de las preguntas que se repite más, sobre todo ahora en verano, al menos en nuestro lado, es el tema de las piscinas. Y las piscinas, muchas, la gran mayoría siguen yendo con cloro. Entonces, la pregunta es, estos niños que ya de por sí son sensibles, ¿cómo les puede afectar un baño en una piscina clorada? Claro que les afecta, claro que les afecta. Y les voy a platicar de un caso. Este chico, cada vez que lo metían a nadar, ¿sí? Le daba hipotermia, empezaba con zonas moradas y le daba sueño, ¿sí? Eso era el cloro. Y vayan ustedes a saber
qué otro químico le echen a las piscinas, porque para nosotros, los ambientalistas, una piscina es un caldo de químicos. Ya. En tal caso, ya hay piscinas ozonificadas y aquí puedes encontrar muchos balnearios con aguas naturales. Fíjense lo que pasó. Le dije a los papás, si va a meterse al agua, el chico tiene que ser en el mar, pero busquen también qué mar, porque hay playas extremadamente contaminadas. Natalia, un día me metí yo en una playa del norte del Golfo de México y los lentes, esto se hizo pegajoso. ¿Se imaginan? Salir corriendo a la ducha. Me llené de vitamina C, ve tú a saber. En cambio, hay otras en el sur de México. Bueno, les digo a mis pacientes, bébanse el mar, den unos tragos de agüita de mar. Unos traguitos de agua de mar caen muy bien, pero que esté limpio el mar. Igual con las piscinas. Le digo, mira, si no tienes una piscina tú y tienes la capacidad económica de tenerla ozonificada, que existen, bueno, vete a estos balnearios de aguas naturales. Vas a encontrar unas que son calientes y vas a encontrar unas que son heladas. Bueno, este chico se fueron aquí a unas par de horas de la ciudad y tengo grabado el video de la mamá diciendo, doctor, estuvimos 4 horas, no se quería salir, el agua estaba helada, jamás se puso morado, jamás tuvo ningún problema. Entonces sí, hay gente que es más susceptible a los químicos y va a reaccionar de una manera anormal. Y hay otros que van a aguantar más, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo les va cuando van a cargar gasolina? No. ¿Les molesta el olor de la gasolina? ¿O les gusta? Porque si tienes una sensibilidad a químicos puede ser que te desagrade, pero ojo, también te puede gustar. Uh-huh. O cuando vas al supermercado y pasas por el pasillo donde están todos los limpiadores de pisos y detergentes, ¿cómo te va? O cuando entras a estas tiendas departamentales, aquí en México entras al equivalente al Corte Inglés y te disparan todas las mujeres con muestras de perfume y te tienes que tirar al piso como Mr. Bean. Y ¿te molesta eso o no? Si te molesta que hay una sensibilidad a químicos, tener cuidado, ¿sí? Y hay una película espectacular española, gratuita, en Vimeo, que se llama Los pájaros de la mina. Véanla. Por eso les digo todo de las sensibilidades a químicos, porque es espectacular. Debería estar, es una película ya de algunos años, pero debería estar todos los días en el cine. Me la apunto, me la dejaré para vérmela. Véanla todos. Volviendo al tema de la piscina, ya usted comenta el tema del ozono. ¿Qué pasa con las piscinas de agua de sal? Bien, Sal. si son naturales, está bien. ¿Sí? De hecho, miren, a los chicos con autismo y nosotros también, pueden llenar la tina, la bañera, con agua pura. Hay filtros de regadera, se llena la regadera y se dan baños de Epsom, Sí. con sales de Epsom, ¿sí? Eso sí lo saben hacer, qué bueno si no les digo, en una bañera, una tina, con agua limpia de filtro, ponen lo más caliente que aguante el chico, no se trata que lo hiervan, ¿sí? Lo más caliente que aguante el chico, y le ponen media taza de sales de Epsom, que es sulfato de magnesio, y media taza de bicarbonato. Ojo, que no sea un bicarbonato que tenga aluminio. Y pueden poner 4 gotas de esencia de lavanda. ¿Ya lo anotaste, Nati? Sí. 4 gotas de esencia de lavanda. Eso te lo puedes hacer tú también. Sales relajado de eso. Sales relajado. Entonces, las sales funcionan muy bien. Igual, si el chico está muy alterado o ustedes como papás están ya cansados en la noche, pon una gota de aceite de lavanda cerca de su cama y se van a relajar. ¿Qué pasa si en esta bañera llena con Epsom, bicarbonato y las esencias, si se beben el agua los niños? No hay gran problema, pero vas a estar tú ahí, porque no puedes dejar al niño en la pero tina. muchas veces, muchos niños les gusta jugar, beben, se la ponen en la boca. No pasa nada, no pasa nada. Si bebe mucho le da una diarrea, pero bueno, vamos a esperar que no. Nunca he tenido ese problema, ¿eh? Nunca he tenido ese problema. Afuera sí, he tenido que te puedo platicar lo que se han comido y bebido los chicos, pero bueno.
Porque son es la mano más rápida del oeste, un niño. Sí, eso seguro. Volviendo al tema del agua y volviendo a casa, otro tema bastante importante es el tema del agua, tanto el agua que bebemos como el agua que usamos para la ducha, la bañera y demás. ¿Qué propone usted? ¿Qué deberían hacer las familias para asegurarse un agua saludable en casa? Excelente pregunta. Fíjese, para la ducha ya les hablé que hay filtros. Hay filtros y funcionan muy bien, porque ahí es más fácil que ellos abran la boca y se tomen todo. Y por otro lado, la doctora Sherry Rogers, en su libro describe cómo el cloro que trae el agua, porque el agua la tratan con cloro para matar bacterias y hongos y todos estos microorganismos, este cloro con agua caliente se transforma en cloroformo, que es un anestésico. Okay. Por eso es que dice, hay un baño caliente y a dormir. Claro, te anestesias ahí. Ahora. Sí, lo había pensado. Sí, pero fíjate bien, ¿no? Y yo tuve un caso, un chiquito en Miami que tenía somnolencia todo el día, pero lo bañaban en la mañana con agua muy caliente y eso fue todo. Entonces, puedes usar. A las mujeres les encanta el agua caliente, porque tienen otra temperatura. Nosotros tenemos otra temperatura que ustedes. Entonces, necesitan un poco de agua más caliente. Entonces, la solución, pues, es el filtro. Pero si no tienen filtro, hacer un baño un poco más rápido, ¿sí? Y los niños, desde luego, un baño tibio, que esté agradable. El agua no necesitan tan caliente y no muy largo. Eso es lo que recomiendo en las duchas. Porque un estudio que se hizo en Dallas, el agua tenía 800 químicos. Como les decía, tratar el agua es quitarle los microorganismos, pero no le quitas pesticidas, medicamentos, trae flúor, trae cloro, y en medicamentos hay todo, antibióticos, Viagra, anticonceptivos, hipertensivos, cortisona, trae todo. Entonces, es importante un baño rápido, con agua tibia y el filtro. Ahora, para el agua, para beber, que es muy importante beber agua. El ser humano debe beber agua dulce, un poco de agua de coco y un traguito de agua de mar limpio. No necesitamos otro líquido para vivir, ¿eh? Ahora, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Yo le pregunté un día a Doris Rapp, le dije, doctora, ¿cuál es la mejor agua? Me dijo, la que tú hagas. ¿Cómo? Sí, cómprate un filtro y cerciórate que es pura. Y no debe saberte a nada, y no debe tener ningún color, ¿sí? Como te enseñaron en la primaria. Ahora, ¿cuánto debe tomar de agua un paciente, un niño o los papás? Porque siempre hablamos de los niños, pero los papás, bueno, tenemos que estar bien y con los chicos que tenemos con este problema, pues sabes que no paras. Entonces, tenemos que estar muy bien los papás. Las mamás, cuando les doy yo la consulta, también les pido que hagan el mismo protocolo con ciertas variaciones porque nadie es igual. Entonces, papás y abuelos y niños, todos debemos de tomar la cantidad de agua que nos genere una orina transparente y no olorosa. ¿Eso qué? Ya te estoy dando un estudio de laboratorio gratuito. ¿Sí? Tiene que estar transparente y no olorosa. Si el niño está tomando riboflavina, que es la B2, ¿sí? Ahí sí necesitamos tener en cuenta que puede estar haciendo con un color muy amarillo, como este, muy amarillo. Pero fuera de eso debe ser transparente y continuamente. No tomar el agua antes de comer ni después de comer. Yo diría por lo menos 40 minutos antes de comer y 40 minutos después de comer, porque diluye las enzimas. Y estos niños y muchas mamás también y muchos papás tenemos problema ahí de la panza y entonces propicias que esto siga. Entonces se diluyen las enzimas. ¿Qué vas a hacer? Hacer que el niño, por medio de terapias y de costumbre, y tú también, mamá y papá, mastiquen bien 15 a 20 veces cada bocado. Y así no vas a necesitar líquidos que te diluyan tus enzimas. Ese es el tema del agua. Las botellas, si son de plástico blandos, traen talatos. Y abajo, la botella trae así mira, este es un filtro portátil. Pero vamos a tomar un ejemplo. Aquí abajo, las botellas de plástico traen un número para saber qué tipo de plástico es. Todos van a entrar en ti y te van a hacer estragos.
y todos van a ir a dar al mar, y según la Universidad Nacional Autónoma de México, para el 2050, si no dejamos de comprar ahorita esto, va a haber más plástico en el mar que peces. Eso es de la universidad, ¿eh? Entonces, tenemos que dejar de comprar estas cosas porque nos estamos viendo el plástico, estamos invirtiendo muchísimo dinero en eso y aparte está contaminando el mar. Es mucho más barato a la larga un filtro por donde le veas. Ahora, ¿qué numeritos son los peores? 2, 4 y 5. Esos todavía son peores. Muy Pero bien. fíjate, en Alemania es mucho más caro ya comprar Sí. una botella de agua de plástico que una de vidrio. Ahora, puedes reciclarla, pero realmente eso de reciclar haces puras porquerías. Sí, Yo sí. me acuerdo en Madrid, en Alborada, busquen Alborada, que es el centro ambiental de España, yo me acuerdo que una vez hicieron un congreso y había un museo de cosas reciclables, y me parecieron espantosas y inútiles. Entonces, mejor que no se fabriquen. Nuestros filtros portátiles, ya hay botellas de vidrio que traen una malla como de hule para que si se le cae al niño no se le rompe, ya hay muchas cosas, pero principalmente consíganme un buen filtro. Doctor, si usted pudiera pedirle a las familias que eliminen 5 sustancias tóxicas del día a día, ¿cuáles serían su top 5? Eh, Fíjense que empezaría por la contaminación de aire intramuros. El aire de las casas a veces está más contaminado que el de afuera. Entonces les diría, quita todos los limpiadores del hogar, ¿sí? Bueno, para empezar pronto, todo orgánico. Eso sería lo primero que les diría. Coman absolutamente todo orgánico. Doctor, es muy caro, es una inversión. A la larga es más barato, porque no tienes que estar viéndonos a los doctores, somos horribles. ¿Qué nos quieres ver? ¿Sí? Entonces, come orgánico, invierte en orgánico y dejas de ver doctores. ¿Sí? Y luego el agua, un filtro. Eso sería lo primero. Lo segundo, haz un oasis ecológico de tu casa. En lugar de estar comprando limpiadores de pisos que traen derivados del petróleo y traen cloro, ¿sí? Puedes usar los orgánicos, que ustedes ya tienen mucho. ¿Quieres una receta fácil? Media cubeta de agua, le pones media taza de bicarbonato y media taza de vinagre blanco y un chorrito de jabón líquido. Y con eso puedes trapear súper bien, no necesitas más. Tu casa debe estar limpia, no estéril, porque tiene que haber ciertos microbios para que estimulen tu sistema inmunológico. Eso sería lo segundo. Entonces, primero orgánico, segundo quizá tu agua limpia y luego quitar todos los químicos de casa. Eso tiene que ver también con los detergentes de ropa, porque la ropa la traes todo el tiempo, Sí. ¿sí? Y aquí puedes usar muchísimas marcas que son de la época de las abuelas. Y el jabón este amarillo que venden, sí, aquí se llama Sote, ya lo hay líquido para lavar tus cosas. Y con eso son biodegradables, además proteges el ambiente y tu ropa queda bien. Yo tengo, pero años, más de 20 años de que la ropa se lava así. Hay una esfera de plástico que jala los iones positivos y esa también limpia muy bien. Nada más la tienes que asolear durante un día cada 3 meses. Entonces, hay muchas cosas ya para quitar esto. Siempre vete al supermercado con una lupa para leer las letras chiquitas. Si ves que hay un nombre que no conoces, no lo compres. Si te tardaste más de 10 segundos en leer una etiqueta, es que tiene demasiadas porquerías, no lo compres. La siguiente es el cuidado personal. La pasta de dientes que no tenga flúor, que no sea gluten, y más fácil, no la uses. ¿Cómo te quitas los pedazos de comida con hilo dental? Ya hay estos tenedorcitos para los niños que es muy fácil. Y luego agua y el cepillo. No necesitas más para quitar pedazos de comida, para que no crezcan bacterias, no se coman el esmalte y no tengan una carie. Pero es súper importante que los dientes estén bien. Tú empiezas a perder dientes y empiezas a acabar tu tumba. Entonces, el aseo de los dientes es 3 veces al día, no puede fallar, sobre todo en la noche. El hilo dental y luego agua y el cepillado perfecto. Qué pena, pero 3 veces al día, porque por ahí los adultos, ¿sí?
el desodorante acá puedes ponerte bicarbonato sin aluminio, lo pones en un salero, le pones así, te pone. ¿Y No funciona? pasa nada. O hay unas piedras de alumbre, se llaman piedras de alumbre, que funcionan súper bien. Claro, para no apestar también tienes que cambiar tu dieta. Ojo, ¿eh? Porque la gente que huele es porque come muy mal. Tiene muchísima disbiosis, que es un desequilibrio de la microbiota, ¿sí? Y hay que cambiar la dieta. Todos tenemos que ser humanos y el humano tiene que comer así de verduras y luego frutas y luego nueces y luego carne y luego granos, ¿sí? Así tenemos que hacerlo. Y desayunar muy bien, comer más o menos y cenar por ahí de las 6:30, 7 de la noche, algo de verduras, no frutas, algo de verduras, una sopa de verduras, una ensaladita, y de ahí nada hasta el otro día, porque ese ayuno nocturno va a mantener baja tu cortisona y tu insulina, que esto genera inflamación. Y estoy hablando de niños y adultos, ¿ok? Entonces, bueno, es muy importante entonces el aseo dental y los desodorantes y los cosméticos. Ojo, jamás le diría a una mujer que no use cosméticos porque quiero seguir vivo, pero es importante que también lean que, por ejemplo, el labial, el lápiz labial no tenga plomo. La mayoría tienen plomo. Y lo besas al niño y la piel absorbe. Y tú también. El maquillaje tiene timerosal muchas veces, que está hecho de mercurio. ¿Ok? Igual algunos shampoos, algunos tintes de pelo tienen plomo. Bueno, si no lo usas muy seguido no pasa nada. Pero hay muchos ya de henna y de cosas naturales. Ya estamos del otro lado. Ya puedes hasta pedir por internet muchas de estas cosas. Entonces, eso sería lo que yo sacaría. Y claro, ver que no hay humedades, no pediría alimentos orgánicos, un filtro de agua, limpiar tu casa, el coche y limpiar tu persona sin cosas orgánicas. O sea, tus sábanas, tu funda de la almohada, que no huelan a nada, porque te vas a pasar ahí 8 horas respirando eso, ¿no? Y el niño también. ¿Usted cree en los filtros de aire para las casas o cree que es mejor simplemente ventilar? Depende dónde vivas. Yo sí tengo uno porque aquí la contaminación es nefasta y lo prendo por el tamaño de mi recámara, lo prendo como, le programo 40 minutos antes de dormir. Entonces depende mucho de dónde vives. Si estás cerca de una vía rápida, bueno, procura no abrir las ventanas a la hora del tráfico, en la mañana o a la hora que salen a trabajar, sino en el inter. Y si tienes un problema de alergia al polen y es primavera, bueno, no abras a los 12 del día porque es cuando se poliniza y tampoco cuando hay mucho viento, pero sí tienes que intercambiar el aire de tus recámaras cada 2 a 2 horas y media. Tiene que circular el aire, tiene que haber una entrada y una salida. Localiza bien por dónde entra y por dónde sale. Y puedes poner un filtro de agua, de aire si vives en una zona muy contaminada, ¿no? Si vives en otro sitio, no tienes ningún problema, nada más ventilas y ya se intercambió el aire. Tengo una paciente en Francia que hizo un cáncer de mama y el vecino tenía sembraba con pesticidas maíz o algo de esto. Entonces ahí, aunque cierres, pues no puedes tener cerrado todo el tiempo. No. Entonces es difícil mudarte, pero a veces tienes que hacerlo. ¿Y qué podemos hacer contra aquellos que vivimos, por ejemplo, en un edificio donde estamos rodeados de 20 señales de wifi arriba, abajo, al medio y al centro? ¿Qué podemos hacer Bueno, para esto? bueno, digo, lo ideal es que ahorres para irte de ahí. Eso es lo ideal, no te voy a mentir, pero en lo que te sales hay varias cosas que podemos hacer. Primero, mantén tu oasis ecológico, ya vimos que sin hongos, que no hay estas manchas verdes, cafés o negras, que no hay humedad. Segundo, sin químicos, ya hablamos de eso. Y tercero, la higiene de estos campos electromagnéticos empieza desde ti. Entonces, esto que lo traemos todo el tiempo pegado, porque ya es una herramienta para nosotros, pues nunca traerlo ni en la bolsa aquí los hombres, ni acá en el jean, que se ve muy sexy, pero pues no, ¿sí? No puedes traer ahí el de mejor, como hombres, traen en la bolsa de la chaqueta, ¿verdad?
y como mujer en la bolsa, y cuando llegas a un sitio, digo, hay como estas cosas que lo pones aquí, ¿sí? O hay varias, hay de estos que lo pones aquí, y siempre con este manos libres, pero el de cable, no el Bluetooth, este de cable, y cuando hables lo insertas en la cosa esta y que se quede ahí. No lo toques. Jamás duermas con él cerca, y esta luz es luz azul, le pega a la glándula pineal y evita que produzcas melatonina en la noche. Entonces, boca abajo y en la cómoda de enfrente. Si es tu despertador, qué bueno, te levantas a apagarlo y así ya no te vuelves a acostar. Hay este trae, por ejemplo, le puse este bloqueador, ¿sí? Es como una calcomanía, ahorita se le cayó, pero trae así, con la funda se detiene bien. Y hay incluso algunos para toda la casa o las oficinas, pero estos bajan bastante bien. Igual esta computadora tiene uno. ¿Por qué? Porque como yo estoy con mis pacientes, no aquí en la recámara de mis hijos, sino en el consultorio, el paciente se sienta del otro lado de la computadora y yo lo estoy bañando con campo electromagnético. Entonces, por eso le puse este bloqueador, porque todos los aparatos por la parte de atrás es porque sacan más campos electromagnéticos. Tengo un medidor de campos electromagnéticos que lo puedes comprar por internet y te das cuenta dónde hay más campos electromagnéticos y de ahí... Digo que el problema de estos aparatos... Ahí te alejas, sí, te alejas, lo puedes... Espera, disculpe, diga, es que no... ¿Perdón? Es que se entrecortaba, no, diga, y luego le digo yo lo que le quería comentar. No te escuché, no te escuché. Yo le quería decir que el problema... Bueno, para medir los campos electromagnéticos. Ahora. Entonces, con estos medidores de campos electromagnéticos, tú te das cuenta en qué parte de tu casa hay más de estos para alejarte. Y en la noche apaguen el wifi, apáguenlo, vayas a dormir. A menos que seas médico, que necesites a ver si te llaman en la noche, bueno, pero si no, apaga el wifi. Eso es muy importante. Laptops, tablets, nunca en las piernas, siempre en un escritorio. Los chicos, yo sé que a veces los conectamos al PlayStation y es para que nos dejen en paz un momento, ¿sí? Yo también soy papá. Que sea una recompensa, que se portaron bien y que sea cierto tiempo, ¿no? Entonces, igual, yo sé que hay programas en las tablets muy educativos y eso, pero hay que medir el tiempo y nunca pegadas al cuerpo, ¿ok? Si me escriben, les puedo dar los datos de dónde conseguir esto en Europa, en fin, hay manera, ¿no? ¿Dónde le puede escribir la gente? Díganos cómo le contactamos. Lo más fácil es entrar a la página web, que es www.faromedico.com. Faromedico.com, como un faro del mar. Y el email es igual, es faromedico@hotmail.com, pero también viene ahí. La página web hay mucho, si le dan scroll hacia abajo, ahí está el Face. En el Facebook siempre estoy posteando cosas nuevas. Hay un canal de YouTube para que vean ahí cosas que les enseño a veces a los niños. Hay mucha información. Perfecto. Igualmente lo pondremos en los comentarios cuando pongamos el vídeo, pondremos la página y el email para que cualquier persona que le quiera contactar pueda contactar con usted. A ver, ya una cosa importante, gracias, digámoslo así, sería que nos contara un poquito qué podemos hacer o qué abordajes terapéuticos existen para contrarrestar toda esta carga tóxica de... O sea, ¿qué se puede hacer? Muchísimas cosas. Primero, bueno, todo este tiempo que les he estado hablando, seguramente están ya asustados, pero todavía no se vayan, porque va viene lo bueno. Les voy a quitar la depresión que les acabo de generar, ¿sí? Gracias. Porque a mí me ves contento, ¿no? A pesar de que sé todas estas cosas espantosas. Pero es que lo feo hay que usarlo a nuestro favor para hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Primero fui con los ambientalistas, luego conocí
al doctor Shaw y su grupo de médicos de tratamientos biológicos. Luego al doctor fui a Minnesota a conocer a los de la CAM, el Colegio Americano por el Avance de la Medicina, y me enseñaron a sacar los metales. Y luego me fui con los de medicina funcional. Y bueno, y entonces hice una cosa integral y saqué un plan de salud. ¿Por qué le puse plan? Porque no puedo hacer una orden dictatorial porque estreso más a los papás. ¿Sí? Y el estrés inflama. Y quiero que los papás estén sanos porque así va a estar bien mi paciente. Entonces, este es un plan y les digo, hagan lo que puedan mes con mes. Entonces, lo primero que hacemos es bajar la carga total. Ustedes ya son expertos, ya saben que carga total es disminuir la cantidad de contaminantes que entran en nosotros. La medicina ortodoxa se trata ¿qué te genera eso? Algo nuevo, ese síntoma. Y mejor quitar cosas que te lo provocan a apagar el síntoma, ¿sí? Es decir, los síntomas para nosotros son señales. Ojo, la farmacología es una de mis herramientas. La cirugía también, pero no es la única. Tengo la nutrición, tengo la bioquímica clínica, la toxicología. Entonces, empecemos haciendo un análisis ecológico, vemos que no haya hongos y micotoxinas, porque igual que los químicos, las micotoxinas son neurotóxicas, inmunodepresoras y disruptoras endocrinas. ¿Qué quiere decir esto? Dañan el cerebro, lo inflaman, bajan la actividad normal del sistema inmune, entonces no te defiende de infecciones, te genera alergias, no te defiende del cáncer, y te hace enfermedades autoinmunes, todo eso. Y tercero, imita a los estrógenos. Y entonces tienes alteraciones glandulares precisamente de predominio estrógeno. Entonces, las micotoxinas son como los químicos hacen estas tres cosas, desde el embrión hasta la edad adulta. Entonces, quitamos hongos, cuidado. Si estas manchas verdes, cafés o negras, puedes quitarlas con una sustancia con bicarbonato y vinagre blanco y le tallas. Pero te pones algo que te cubra la boca y nariz, una mascarilla, unos gogles, unos guantes, y después de quitarlo, la ropa a lavar y tú te das un duchazo porque las esporas pueden quedar ahí. Los hongos producen esporas que generalmente las botan entre 1 y 3 de la mañana. Entonces, si el niño se despierta entre 1 y 3 de la mañana, puede ser que haya una humedad por ahí y está teniendo una reacción a estas esporas. Entonces, esos son hongos. Luego los químicos que ya platicamos, cómo quitarlo de limpiar, lo propio de uno, etcétera. Y también platicamos de campos electromagnéticos. Entonces, eso es lo primero que les pido a los pacientes. Segundo, nos vamos a la cocina. Además, las cosas que inflaman. ¿Qué inflaman? Y eso es para todos los seres humanos. Los lácteos y derivados inflaman. El calcio está en las hierbas, por eso los elefantes tienen esos huesos y esos colmillos. Ahí está el calcio. El ajonjolí, que es el sésamo, ese es el que más calcio tiene. Y todo lo verde. Entonces no necesitas leche, ¿sí? Y ahora ya las leches no son vacas contentas del campo, están enojadas y están en fábricas. Entonces no creas que es muy sano. Lácteos, queso, crema, yogur. Puedes comer ghee, que es una mantequilla sin caseína, ¿sí? Quitamos trigo, porque ahí viene el gluten, igual en el centeno y en la cebada, ¿sí? Y quitamos azúcar, y para los papás quitamos en lo que te curamos tu alcohol, ¿sí? Esto hay que quitar. Desde luego que colorantes y saborizantes también. Entonces, en la cocina quitamos esto, que esto es lo que nos inflama, y enseñamos a que el paciente rote los alimentos. Aquí es el momento en que pasan con la bioquímica Ceci Fernández y les hace un traje a la medida. Yo le digo, Ceci, este traje puede ser de lino, de seda o de algodón, porque lo amerita por el calor. No me importa si es de 3, 4 botones con hombreras cruzado, si es amarillo, si es rosa mexicano, no me importa, ¿sí? Pero tiene que gustarle al paciente el esquema nutricional, porque si no se lo come. Tú no te vas a poner un saco que no te gusta. Bueno, el menú es un traje a la medida que le tiene que gustar, pero con los requerimientos de nosotros. Y eso lo hace muy bien ella porque es mamá y también con un chico especial como todos nosotros, así es que así lo hace. De ahí, de la cocina, nos vamos al baño y hago expertos en heces fecales a los papás, ¿sí?
¿Por qué? Porque las heces fecales son información. Y además una información cotidiana y gratuita. Entonces les enseño cuál es la forma normal de unas heces fecales y las características, que se hunda, que no huele espantoso, que no tenga comida, que no tenga arena, que no tenga moco, que sea diario, que sea 2 o 3 veces al día. Los papás también tenemos que meterlos a este régimen para que logren eso. Y les doy un chart donde me van reportando esto. Y van viendo cómo a través de los meses va mejorando las heces fecales y al mismo tiempo va mejorando esto. Porque en el intestino está la microbiota que puede modificar genes, alimenta al 70% de nuestro sistema inmunológico que ahí vive y produce neurotransmisores. Pero si tú tienes una microbiota disbiótica, estos no se van a hacer y por eso vas a tener la conducta que tienes en tu hijo. Entonces, de ahí nos vamos al baño y ya de ahí nos vamos a hacer una lista de complementos nutricionales y vemos individualmente qué es lo que le falta al chico. Vitamina C, vitamina D3, zinc, selenio, en fin, todo lo demás. Ya que logramos esto, pedimos estudios, ¿sí? Eso se hace también la primera cita, porque aunque ya tenemos el diagnóstico clínico, tenemos que confirmar nuestro diagnóstico. Tenemos que demostrar que estamos bien y para eso pedimos este estudio, este no lo necesitamos, este tampoco, este sí y este sí. Y de acuerdo a eso podemos empezar. ¿Qué metales tiene? A veces pedimos químicos, a veces no. ¿Cómo está la disbiosis? ¿Tiene más cándida que clostridia? ¿Qué problemas tenemos en la mitocondria, que es la energía? ¿Cómo están las sustancias de desintoxicación? Todo eso lo podemos saber. De 90 alimentos, ¿qué puede comer y qué le genera alergia? El día que hablemos de alergia te platico por qué en el intestino se originan las alergias. Y una vez con esto empezamos a caminar. Y mes con mes voy viendo a los pacientes y vamos empezando a cambiar protocolos. Si vemos que tiene muchos oxalatos, entonces le decimos a Ceci, bájamele oxalatos de la dieta y yo meto estos complementos. Cuando vemos que esto ya se dio, ya puedes subirle orden a la dieta. Hijo, ¿qué crees? Me hizo una alergia al huevo, quítaselo un mes. El colesterol está en el suelo, hay que subirlo, dale esto y esto. Vamos tejiendo personalmente este plan de salud hasta llegar a crear metiladores, que son las sustancias que echan a andar una vía que te ayuda a prender y apagar genes, y luego a desintoxicar de químicos, de metales, y así va el sueño, va el ejercicio, van muchas cosas. Pero este es el plan que hacemos y pues ¿cuánto dura? Pues depende de cada paciente. Hay pacientes que llevan 6 años conmigo, pero si tú los ves prácticamente ya dados de alta. Hay otros que les he hecho todo lo que he podido y hemos avanzado la mitad, porque todavía hay muchas cosas que no sabemos. Y a mí no me da pena decir no sé, porque mis maestros me han enseñado que hay veces que no sabemos. ¿Por qué? Porque no se sabe. Entonces, eso es lo que hacemos, Natalia. Hacemos un plan de salud que obviamente funciona para cualquier persona, hipertensos, pacientes con lupus, pacientes con fibromialgia. Y es espectacular cómo prácticamente no usamos fármacos. A veces usamos algún antimicótico, algo para la clostridia. Y bueno, claro, hay gente que ya llega con medicamentos, no los quitamos, sino que vamos viendo qué genera esos síntomas y luego muy despacio vamos quitando todo esto. Por ejemplo, psicofármacos o alguna cosa de ese tipo. ¿Ok? Una pregunta que tengo por aquí de una familia que nos la ha mandado. Nos dicen que... espere, que la leo. Nos dicen que una micotoxina que se encuentra de forma recurrente en las personas con patologías del neurodesarrollo son las de la familia de los Aspergillus. Y nos dicen que sobre todo ellos han encontrado mucho la acrotoxina. Entonces nos preguntan el por qué. ¿Por qué es tan recurrente encontrar en niños con autismo esta micotoxina? No es que no es que sea frecuente, es que ellos tienen un sistema inmunológico más lábil, probablemente genético y también porque tienen una disbiosis, un desequilibrio del microbioma intestinal y ahí es donde está el 80% de ellos. Puede ser también geográfico. Por ejemplo, te puedo decir que mis pacientes de la ciudad de Querétaro tienen más talio que los demás, pero es una ciudad donde hay 3 ciudades industriales que cada una tiene como 300 fábricas.
Entonces debe haber más talio en el agua porque de otra manera no sé cómo lo tiene. Entonces depende muchas veces regional y a veces puede ser también, a veces la comida. Por ejemplo, en este libro magnífico que se llama El Síndrome de China, un grupo de médicos americanos fueron llamados a Filipinas porque había aumentado el cáncer de hígado en los niños y cuando llegaron se dieron cuenta que es que comen mucho maní, mucho cacahuate y este cacahuate está contaminado por aspergillus y este genera esta micotoxina y se iba al hígado y generaba un cáncer, un estrés oxidativo. Y luego se dan cuenta que los niños de recursos económicos más altos presentaban más este cáncer hepático que los otros. Y se volvieron a poner a trabajar y encontraron es que estos comían más lácteos y la caseína aceleraba este tipo de cánceres. Lo mismo ocurrió en China. Este mismo investigador, y por eso se escribió el libro, trabajó con los chinos para ver porque uno de sus líderes había tenido cáncer y haciendo las pesquisas se dio cuenta que la región de China que más cáncer tenía era una región donde se comía más lácteos. Y se dio cuenta que la caseína, que es la proteína de los lácteos, aceleraba el cáncer de pulmón, próstata y colon. Entonces, a veces es mucho la región, a veces mucho el paciente, a veces uno es a lo que se expone individualmente dentro de la casa. La ventaja de esto es que podemos medir ya las micotoxinas en orina. Claro, yo no le estoy pidiendo a todo el mundo todos los estudios, sino que hago una historia clínica y si veo que viven en el primer piso de un edificio o en el segundo, o viven cerca del bosque, o es una casa vieja, yo aquí me sé las colonias, entonces ya sé dónde hay más humedad o están cerca del bosque o algo, pues entonces asumo que puede haber alguna micotoxina y mando el estudio. Si vive en una zona donde se siembra y eso, pues probablemente pesticidas. Hay 4 estudios donde hay más autismo en mamás que viven cerca de campos de sembradío, esto en California, y hay otros donde están cerca de las industrias estas de acero y donde se usa mucho el mercurio y eso. Entonces también hay una cuestión geográfica. Las enfermedades son multifactoriales y son individuales. ¿Usted cómo aborda el glifosfato? Porque últimamente se habla mucho de él y ahora, hoy por hoy, podemos testarlo. Entonces, sucede que gente de golpe les sale el glifosfato muy alto y no saben de dónde les viene. Entonces, ¿qué pueden hacer para intentar? Bueno, el glifosato es un pesticida, viene obviamente, al principio nada más lo transgénico lo tenía, ¿sí? Es un herbicida, se usó entre con otras cosas para hacer el agente naranja y en la guerra de Vietnam, pues contra el Vietcong, arrasar con toda la maleza y eso para dejar descubierto al enemigo. Y luego se usa, por ejemplo, si tienes algo de hierba donde en tu patio que es de cemento y empieza a invaderte un poco la hierba, y lo pones. Pero también lo usaron ya para la alimentación, con lo transgénico. Aquí en México también hemos encontrado en pacientes que tienen glifosato cuando nos dicen que aquí no hay cosas transgénicas. Entonces, yo pienso 2 cosas. Una, o no nos están diciendo la verdad y si hay transgénicos con glifosato, o están usando glifosato para lo que no es transgénico. De todos modos, no nos gusta porque este pesticida daña la microbiota intestinal. Entonces te genera una disbiosis. Entonces, por eso es que no nos gusta. Entonces, obviamente, hacemos prevención. Si comes orgánico, pues no va a haber glifosato. ¿Y cómo saber si es orgánico? No, pues trae todos los sellos. No, yo no le creo a nadie. Yo veo que una manzana no es muy grande, que no es simétrica, que está opaca y que se echa a perder en 2 o 3 días. Esa es orgánica. Si ves la manzana bellísima, enorme, brilla, es perfecta y dura 2 meses y medio, esa es la de la bruja de Blancanieves, no te la comas. Que esas generalmente son las comunes que encuentras en los supermercados, ¿no? Ahora, yo empecé, Natalia, con esto en 97, yo hoy te puedo decir que ya no batallo para andar comprando lo orgánico, porque ahora ya está en los supermercados.
Ya ganamos esta batalla, por lo menos algunos ya ganamos porque tenemos ahí y de veras o te lo comes o se echa a perder. Eso es la mejor manera de saber si es orgánico. Y el sabor es diferente, ¿no? Los huevos y todo eso. Sí. La batalla que nos sigue quedando con el tema del orgánico es que sea más asequible, porque hay mucha gente que desafortunadamente no se puede permitir comprarlo todo orgánico. Pero bueno, como Claro, usted pero sabe, cuando aumenta la demanda, van a tener que venderlo. Yo les dije, mira, las tiendas orgánicas, yo les dije, ustedes tienen que ayudar a bajar los precios porque las grandes cadenas se los van a comer en un tiempo. ¿Y qué crees? Ya sucedió. Yo vi un espectacular el otro día, así enorme, que decía alimentos orgánicos en tal supermercado. Me dio un gusto, me dio un gusto. Y hay gente que está sembrando, hay gente que está sembrando. Aquí tenemos a Mariana González, la licenciada, ella se ha dedicado a enseñar a los chicos cómo sembrar en los departamentos y recuperar las semillas de su comida. ¿Sí? Y lo hace con niños. Claro, yo me fui a meter uno de esos. bueno, a ver, doctor, ya para ir acabando, ¿con qué le gustaría que se quedaran las familias de nuestra charla de hoy? ¿Qué es el mensaje que les gustaría darles? A mí me encantaría que se queden con la verdad de que nadie es igual, de que la medicina tiene que ser personalizada y de que nosotros tenemos que tener 4 cosas sanas. Nuestra genética, que podemos cambiarla por higienismo, por eso es que es importante tener cosas buenas y no toxinas para no modificar los genes. Segundo, nuestra nutrición es lo que nos va a curar. Comamos como nuestros abuelos, como nuestros tatarabuelos, más tan sabrosa comida que tienen allá, ¿sí? Y necesitamos que bajar la carga total, que ya saben, disminuir hongos, químicos, campos electromagnéticos y finalmente mantener bien nuestra microbiota, que haciendo las 3 primeras la vamos a tener bien. Y eso es lo que me gustaría que se quedaran. Y sus 3 preguntas, ¿qué como, qué inhalo, qué toco cuando me pongo mal? Cuando el niño empieza a correr por todos lados, está agresivo, está con molestia nasal, ¿qué comió, qué inhalo, qué toco? Te Perfecto. agradezco mucho y a todos los que nos están escuchando por esta entrevista. Le agradecemos a usted, doctor, el tiempo que nos ha dedicado y esperamos poder contar con usted para otra entrevista porque visto que el tiempo se nos ha ido y nos hemos quedado todavía con cosas por ahí pendientes. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer y, como ya le he dicho, esperemos que haya una próxima vez. Un gran saludo. Gracias. Adiós. Gracias, gracias. Un beso hasta allá. Chao, chao. Chao, doctor.